En 1916 dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano: llueve hacia arriba, la gallina muerde al zorro y la liebre dispara al cazador. Tropas villistas atacaron el pueblo fronterizo de Columbus, Nuevo México. Después del asalto, el general Villa se dirigió entonces a Ciudad Guerrero, donde dispersó la guarnición federal, pero esta vez algo salió muy mal. Una bala fría, una bala de rebote, fracturó la tibia derecha del general a unos centímetros debajo de la rodilla. Villa dispersó entonces sus fuerzas y, ardiendo en fiebre y en medio de una terrible nevada, fue llevado por 2 de sus fieles a la cueva del Coscomate, en la Sierra de Santa Ana, al centro de Chihuahua. Se convirtió entonces en el más buscado. En Columbus lo esperaba una horca y $5,000 en oro al que lo entregara vivo o muerto. Tras él fueron más de 20,000 hombres, entre mexicanos y norteamericanos, equipados los últimos con caballos, camiones, aviones, artillería de montaña. Eran dirigidos por el brillante general John Pershing y contaban con oficiales jóvenes como Dwight Eisenhower y George Patton, y con veteranos de la batalla de Little Bighorn, es decir, la batalla donde Toro Sentado mató al general Custer. Además, la tropa estaba experimentada en la guerra de las Filipinas y estaba formada por los formidables soldados búfalo, reclutas afroamericanos, a quienes los indios les pusieron ese nombre, soldados búfalo, porque tenían la cara negra, el pelo rizado y no se echaban para atrás. Y además eran guiados por rastreadores apaches buscando al general. Los rastreadores no hicieron mal su trabajo, guiaron a los expedicionarios al pie de la cueva del Coscomate, el lugar que les gustó para acampar, desde donde Villa los podía oír cantar y ver todas las noches, pero no lo encontraron. El más buscado estaba en su refugio secreto, en el lugar que lo hizo inalcanzable. En esa ocasión nadie llegaría a él ni podría sacarlo de su propio refugio secreto. Bueno, guardando el sentido de proporción, el Salmo 91 habla también de un refugio secreto. Habla de una morada segura e inviolable que Dios promete a los suyos. ¿Qué significan estas promesas para nosotros? Les invito, hermanos, a considerar las enseñanzas que encontramos en este pasaje. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, debemos recordar que la idea de que Dios es refugio se repite una y otra vez en la palabra de nuestro Dios. En este salmo en particular, el salmista le dice al Señor: Adonai Maonata, Señor, tú eres un refugio seguro. Y lo elogia porque pueden remitir su confianza y su seguridad a la protección de Dios. Guardando el sentido de proporción, el general Villa encontró en la cueva del Coscomate un refugio secreto que estaba a unos metros de donde acampaban las tropas norteamericanas, pero simplemente no lo pudieron ver. La geografía del lugar hacía que fuera prácticamente imposible que pudieran ver la cueva donde se escondía, y desde allí pudo oírlos cantar, verlos todos los días, hasta que finalmente se retiraron porque simplemente no había forma de encontrarlo. Después, estas tropas norteamericanas entraron en combate con soldados mexicanos en la batalla del Carrizal, donde los soldados mexicanos les propinaron una derrota aplastante y los norteamericanos tuvieron que retirarse de la llamada expedición punitiva. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje respecto a la idea que tiene el salmista en mente. En primer lugar, nos dice que Dios es un refugio secreto. Antes de ver con más detalle el texto del Salmo, debemos decir algo de su conjunto. Es innegable que el Salmo 91 es uno de los más hermosos de la Biblia. Se dice que es uno de los salmos más frescos y hermosos,
y que se asemeja a la segunda parte del libro del profeta Isaías en su dicción transparente, sus colores vivos y sus alas ligeras. Un hebraísta francés, Simon Marot, decía, sentía tal fascinación por el Salmo que decía que es el poema más hermoso de la historia. Es imposible imaginar nada más sólido, hermoso, profundo o adornado, ni en latín o alguna de las lenguas, si el latín o alguna de las lenguas modernas pudiera expresar tanto la hermosura como la elegancia de las palabras y sus frases. No sería difícil persuadir al lector de que en ningún idioma hay un poema considerable como esta oda hebrea. Y tenía razón. Pero ¿quién es el autor? El texto no sugiere a ninguno en particular. La Biblia griega dice que es de David, pero basado en seguramente en la temática semejante a la del Salmo 90, y en su fraseología parece asociado con el libro de Deuteronomio, razón por la cual en la tradición judía se dice que el autor es Moisés. De hecho, los judíos dicen que del Salmo 90 al Salmo 100 tenemos a Moisés como autor. Dice el Salmo 91 dicen que fue dedicado específicamente a los levitas, habitantes de la casa del Señor, y que fue cantado el día en que se terminó de edificar el tabernáculo. Si efectivamente Moisés fue el autor de este salmo y del anterior, vemos que en el 90 habla de un hombre marchitándose bajo la ira de Dios, pero en este nos habla de un hombre que podía hollar, que podía pisar a la serpiente bajo sus pies. ¿Cuál es la conexión entre uno y otro canto? Creo que no necesitamos precisarlo, porque no hay otro contexto que la vida misma, con sus grandes desafíos y sus enormes bendiciones, para poder aplicar este salmo en nuestra vida. En su estructura, el salmo es un diálogo de dos voces a las que se suma una tercera, la voz misma de Dios. Basados en la estructura del canto, se ha dicho que la situación del salmo aparece claramente en los versículos 1 y 2, y a las personas que ha encontrado en el ámbito de la protección del Señor, el santuario, se exhorta ahora a que hagan su confesión de fe y su acción de gracias. Pero sin afán de contradecir a los sabios, creo que el Salmo habla de mucho más que un espacio físico. Ningún santuario limitó jamás a nadie cuando la voluntad de su enemigo era matarlo. No mató a Pausanias, que era un general espartano que traicionó a su país, se pasó a los persas, y cuando regresó a su patria se refugió en un templo, que eran lugares inviolables. Entonces los espartanos, empezando por su propia madre, empezaron a llevar piedras al templo para tapiar las puertas y las ventanas para que no pudiera salir. Estuvieron viéndolo por muchos días, sin agua, sin comida, hasta que cuando Pausanias estaba agonizando, retiraron las piedras de la puerta y lo sacaron para que muriera afuera, y de esa manera no profanara el templo. Tampoco, hermanos, resguardaron la vida de Joab, aquel comandante que en algún momento llegó a ser incluso una pesadilla para el propio David. Y llegado el momento, cuando ungió a su hijo Salomón, le dijo: no dejes descender las canas de Joab sin sangre al Seol. Joab supo, se metió al tabernáculo y se tomó de los cuernos del altar y dijo: no saldré de aquí. Y entonces David le dice al hombre que mandó: mátalo allí mismo. Y pudieron matarlo en el tabernáculo, una cosa terrible. Creo que el salmista habla más que de un refugio físico, habla más bien de un refugio espiritual, del refugio que Ruth encontró bajo las alas del Dios de Israel, como dice en el capítulo 2, versículo 12 de su libro. Creo que habla de la protección de la que decía David: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen y has mostrado al que espera en ti.
el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo cubierto de la protección de sus lenguas, dice el Salmo 31, versículos 19 y 20. Pero regresando a nuestro texto, en el versículo número 2 del Salmo 91, el salmista declara su confianza diciendo: diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Generalmente los salmos principian por su propia conclusión. Si usted quiere saber de qué habla un salmo, vaya al primer versículo, y ese versículo va a ser el resumen de todo el contenido. Usted puede recortar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y el resto del salmo simplemente desarrolla el significado de esa declaración. Generalmente es así en el libro de los Salmos. Tenemos que ir al primer versículo y encontrar allí el resumen de todo el contenido. Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Una declaración con la que afirma su confianza en el Señor. La afirmación habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente resume todas las promesas de la protección divina. En el salmo anterior, Moisés dice que Dios es refugio eterno, de generación en generación. La cueva del Coscomate sirvió al general Villa solo por unas semanas y después fue olvidada y redescubierta 100 años después. Dios no solo está presente en la obra de la creación, lo está incluso en la conciencia moral de los hombres caídos, como nos enseña Pablo en Romanos capítulo 1. Lo aceptemos o no, Dios está, decía Agustín de Hipona, ausentísimo y presentísimo, tan presente que el ateo tiene que acudir a él para definir su propia identidad y declararse ateo, es decir, sin Dios. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana de Holanda, una familia cristiana, los Ten Boom, decidieron ayudar a los perseguidos de la Gestapo sin importar su ideología u origen étnico. Convirtieron su pequeña relojería en un refugio secreto donde ocultaron lo mismo a judíos que a partisanos comunistas. Cuando fueron descubiertos, los Ten Boom terminaron en campos de concentración donde murieron 4 miembros de la familia. No era una familia joven e idealista. Casper, el padre, tenía 83 años. William, el hijo mayor, tenía 60. Betsy, 51. Y Corrie, 48. Ellas fueron enviadas, las 2 hermanas Ten Boom, al infame campo de Ravensbrück, un campo para mujeres, y en ese lugar soportaron vejaciones, humillaciones indecibles. Dicen ellas, dice Corrie Ten Boom en su autobiografía, que la sección donde ella estaba tan infestada de piojos, de pulgas, de chinches, que las celadoras no entraban allí, simplemente porque era imposible no llevarse bichos de recuerdo del lugar. Y dice, aunque los animales se las comían vivas, de cualquier manera no sufrían tantas humillaciones y presiones como las demás. Corrie y Betsy, que se llamaban las 2 hermanas, hablaban de que una vez que recobraran la libertad tendrían que ayudar a esa gente. Corrie pensó, sí, en los sobrevivientes de este campo de concentración, pero su hermana decía, no, tenemos que hacer algo por los alemanes. Ellos necesitan mucho a Cristo y por eso están haciendo esto. Su hermana murió en el campo de concentración y cuando Corrie fue liberada, inmediatamente se dirigió a Alemania y empezó a hacer evangelismo personal en las calles. Un día en Frankfurt vio a un hombre que se le quedó viendo y se acercó y le dijo, y ella lo reconoció, era su antiguo carcelero, y le dijo que quería pedirle perdón, que él se había convertido
y que estaba consciente del mal que había hecho. Y ella lo abrazó, se besaron, lloraron juntos, y pudo de esa manera cumplir con ese sueño que tenía su hermana. Cuando salgamos, tenemos que hacer algo por esta gente, porque esta gente tiene necesidad del Evangelio. Bueno, este hombre quiso saludarla, estrecharle la mano. Al ver su rostro lo reconoció y finalmente pudieron reconciliarse. Uno de los muchos de los cuales ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto a su hermana, y cuando separaban a los que todavía podían trabajar de los que no podían hacerlo. El hombre le dijo que se había convertido, que sabía que Dios le había perdonado sus maldades, pero que necesitaba que le dijera que lo perdonara. Corrie le dio la mano, lo abrazó, lo perdonó, y la historia de la familia Ten Boom gira en torno al refugio secreto. Pero este refugio no era la relojería del número 19 de la calle de Bart Holly Street, en la ciudad de Harlem. Su refugio era el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Si Moisés fue el autor de este salmo, sabía muy bien de lo que hablaba, pues Dios había sido su refugio. La estrechez del escondite de sus padres y la anchura del desierto de Madián lo ocultaron del faraón. Nunca fue protegido por hombres poderosos, jamás tuvo patrocinadores ricos o influyentes. En lugar de esto, fue salvado por mujeres. Si usted lo recuerda, lo salvaron las parteras, lo salvó su madre y su hermana, lo salvó la hija del faraón, lo salvó su mujer Ziporá, y después pudo compartir su vida con una mujer de origen africano. Y las personas más influyentes en la vida de Moisés fueron mujeres utilizadas por Dios, convirtiéndose en el refugio secreto de este hombre que sabía de lo que estaba hablando. Todas ellas pudieron ser una influencia decisiva en la vida de Moisés, pero el verdadero escondite de Moisés fue siempre el Dios de sus mayores, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos habla de que esto significa la bendición de la injerencia directa de Dios. Alguien dijo que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y que desde entonces el hombre le quiere devolver el favor. Eso lo dijo Voltaire, y tiene razón. Dice, Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, y Dios quiere hacer a Dios a su propia imagen, a un Dios por diseño, un Dios conveniente, manejable, un Dios complaciente, que satisfaga mis caprichos, un Dios de salud, dinero y amor. Curiosamente, lo mismo que predican los predicadores de la prosperidad, lo predican los esotéricos y los predican los que se dedican al ocultismo. Exactamente lo mismo: salud, dinero y amor. Esto significa que no todos los creyentes creemos lo mismo. No me refiero a desacuerdos entre judíos y cristianos o entre católicos y protestantes. Me refiero al hecho de que en todas las confesiones existen personas que creen en la existencia de un Dios personal, santo y creador, pero que no tienen injerencia directa en su creación. Para ellos, Dios es una especie de relojero que dio cuerda a la maquinaria del universo para que funcione a base de leyes mecánicas. Es un Dios que está de vacaciones, que muy ocasionalmente interviene en el mundo a través de milagros. Hasta cierto punto es comprensible la popularidad de esta idea. Elude el problema de explicar los hechos de Dios, que no siempre es posible hacer. Es más fácil atribuir las aparentes contradicciones a su bondad, sabiduría y poder a leyes mecánicas. Expresan una ideología, una expresión de esta ideología es la llamada declaración positiva, que dice que lo que declara reciben.
la práctica de decir en voz alta lo que se desea que pase, esperando que Dios lo haga la realidad. Los seguidores del Evangelio de la Prosperidad suelen afirmar que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, obtendremos la riqueza, la salud, ataremos al adversario y lograremos cualquier cosa que querramos. Teóricamente, esto se opone a la confesión negativa, entre comillas, que consiste en reconocer dificultades, enfermedad, pobreza, porque aceptarla significa darle poder al adversario sobre nuestra vida. Había comentado que hace unos años la hermana Ingrid Pérez, que es dentista, recibió una paciente que le contó que tenía una hija que tenía cáncer. Y la hermana Ingrid le dice, bueno, pues voy a orar por su hija, para que Dios, pues sobre en ella. No, hermano, muchas gracias, ya declaramos la sanidad, ya ella está sana. Gracias a Dios. Ok, bueno. Al mes siguiente volvieron a verse. Y cuando se ven, le dice, ¿cómo está su hija? ¿Murió? Hermano, usted me dijo que sanó. No, murió sana. Hermana, nadie se muere de salud. ¿Qué pasa? Son personas que piensan, si aceptas la enfermedad, le das poder al adversario sobre tu vida y entonces vienen maldiciones sobre ella. Es un concepto, hermanos, mecánico que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Es más fácil atribuir estas situaciones que no entendemos a leyes mecánicas que tratar de explicarlas. Bueno, teóricamente esto se opone a la confesión negativa, que consiste en aceptar el mal y darle poder al adversario. Suena bien, pero no es bíblico. De hecho, es antibíblico, pues pretende cambiar la naturaleza de Dios y el fin último del hombre. Otros, en cambio, basados en el testimonio de la Biblia, creemos que Dios sí tiene injerencia directa en la creación, en aquellas cosas que no entendemos y que parecen incluso atentar en contra nuestra. A fin de sus días, en el marco de una penosa enfermedad, Carlos Spurgeon dijo: felizmente para nosotros nuestra dicha no consiste en nuestro entendimiento de la providencia divina. Somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes de tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y bondad de nuestro Padre Celestial. Carlos Spurgeon tenía un problema de nefritis mal diagnosticada, tenía un problema renal y que obviamente lo iba matando gradualmente. Siempre fue atendido con un diagnóstico de gota, pero su problema era renal. Cuando le era imposible seguir predicando, se fue a vivir a la costa de Francia, donde el clima era más cálido que en Londres, y entonces escribió un librito que se llama Cartas desde el Sufrimiento. Y en su introducción dice estas palabras: somos capaces de creer lo que no somos capaces de explicar. Y dice algo muy sintomático. Dice: preferimos dejar 1000 preguntas sin respuesta antes de dudar del poder, la bondad y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Esto quiere decir que en algún momento enfrentó ese conflicto y por fe decidió simplemente dejarlo de lado y confiar que Dios tenía su vida en sus manos. Cuando finalmente Spurgeon murió, su esposa, la hermana Susan Thompson, dijo: realmente a Carlos no lo mató sus riñones o la gota, a Carlos lo mató su corazón. ¿Qué pasó? En ese tiempo el liberalismo había entrado en la iglesia en Inglaterra y había gente que se burlaba de la Biblia, que decía: de la Biblia pues hay que ver qué es cierto, qué no es cierto, está llena de mitos y cosas semejantes, y entraron a la convención bautista que Spurgeon había fundado. Y cuando vio que la convención aceptaba a estas personas, con el dolor en su corazón abandonó la convención, porque decía: no puedo convivir con alguien que se burla de la palabra de nuestro Dios. Y entre ellos estaba su propio hermano carnal, y él tuvo que apartarse
y decía su esposa, su viuda, decía, se murió con un corazón destrozado. Pero hermanos, hizo algo importante. El liberalismo se detuvo en Inglaterra. Por consecuencia, en los Estados Unidos, y es la razón por la cual los evangélicos en México somos de una línea más conservadora, debido a que un hombre dedicó toda su vida, su energía, su predicación, por seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, Carlos Spurgeon decía que en realidad una medicina celestial, pero a pesar de su hermosura, este salmo ha sido llamado también el Salmo de la Peste. Una antigua fuente judía da testimonio de su uso como talismán, es decir, como protector contra peligros. Entre los cristianos es visto como un sello de protección divina, de la que Carlos Spurgeon decía, en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste. El que vive en el espíritu del Salmo no conocerá el temor, incluso si una vez más Londres pudiera ser un hospital y las tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Y seguramente aquí se refiere Spurgeon a la gran peste de Londres que ocurrió a finales del siglo XVII en esa ciudad. La pandemia del COVID-19 ha puesto de moda o puso de moda este salmo, pero como señalamos anteriormente, ha sido llamado el Salmo de la Peste. Se ha sugerido que la peste destructora es la alusión a 2 Samuel 24:13, pero si no necesitamos un contexto para este salmo, tampoco necesitamos identificar ninguna plaga en particular, pues como cierto hebraísta decía, cambiando la vocalización de la palabra peste se obtiene palabra funesta, es decir, algo que puede convertirse en calumnia y al justo en víctima de ella. Por esa razón, en vez de peste destructora, la Biblia latina traduce verbo áspero, es decir, palabra dura, de modo que el salmista no habla aquí de una plaga en particular. Es cierto que el versículo 6 habla de pestilencia nocturna y de mortandad diurna, y que el versículo 10 también dice, ni daño se acercará a tu tienda, pero el texto no habla más mal, habla del remedio, no habla más del mal, habla del remedio, habla de la protección divina sobre cualquier mal, sin importar su naturaleza. Y un bendito puritano que vivió hace 300 años, Matthew Henry, decía, se promete aquí a los verdaderos creyentes que serán preservados de peligros inminentes y que podrán ser fatales. Esta promesa se extiende a la vida natural y se cumple con frecuencia cuando seamos preservados de peligros que nos amenazan muy de cerca. Y se refiere también a la vida espiritual que por la gracia de Dios está protegida de las tribulaciones del adversario. La Biblia enseña, hermanos, claramente que Dios tiene injerencia en el mundo y en la vida de los hombres. Esta certeza ha sido a los fieles un soporte todos los tiempos. Hablando desde su propio testimonio, un predicador británico del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, decía: mi experiencia de vida son prueba de la soberanía de Dios y su injerencia directa sobre la vida de los hombres. No puedo dejar de creer lo que creo. Sería un loco si creyera cualquier otra cosa. Lo que Martin Lloyd-Jones estaba diciendo, en otras palabras, es que a lo largo de su vida había visto la mano de su Dios y que estaría loco si no creyera en él. Pero lo que era claro para Martin Lloyd-Jones no lo era tanto para otros. Todavía hay quienes dicen, si Dios existiera, si fuera bueno y si fuera sabio y si fuera poderoso, el mundo no sería como es. Y C.S. Lewis discutió sobre el problema del dolor humano y dijo algo crucial
para nuestra comprensión del problema. El problema del conflicto, el sufrimiento humano, con la existencia de un Dios que ama, es insalvable solo mientras atribuyamos un significado trivial a la palabra amor, mientras las cosas se vean como si el hombre fuera el centro de ellas. El hombre no es el centro. Dios no existe para el bien del hombre. El hombre no existe para su propio bien. Fuimos hechos fundamentalmente no para poder amar a Dios, a pesar de que fuimos también creados para eso, sino para que Dios nos ame, para que nos podamos convertir en objetos en los cuales Dios pueda reposar complacido. Decía Martin Lloyd Jones, decía C.S. Lewis, decía: si creemos que el hombre es el centro de todo, entonces hay un problema entre el sufrimiento y un Dios de amor. Si entendemos que el hombre no fue creado, o si creemos que el hombre fue creado para esta vida solamente, para este mundo, hay un gran problema. Pero si reconocemos que vamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, los males del mundo son un incidente secundario en nuestro camino a un lugar mucho mejor. Platicaba con mi hermana Nadia hace unos días y recordábamos, decíamos, lo bueno es que su mamá, que murió de forma inesperada, consecuencia de una cirugía, le decíamos, pues su mamá está en la presencia de Dios, una mujer de fe, una mujer creyente, ay de nosotros, ella está muy bien, ay de nosotros, vamos de paso, y si creemos en Cristo podremos participar de estas bendiciones. Hay una tercera y última enseñanza. Este salmo, esta promesa significa también garantía de fidelidad. Pocos salmos contienen promesas tan vastas y hermosas como este. Hace algunos años, cierta revista enviaba a suscriptores llaves de alguna aleación barata de plástico, de metal, con la promesa de que las próximas que recibirían serían del auto o del departamento que esa revista sorteaba cada año. Estas promesas gravitaban en el mundo del azar. Las promesas de este salmo no son llaves de plástico adosadas a un pedazo de papel, pero tampoco son cheques en blanco. Todas las promesas de Dios son condicionales. Dios promete librar, levantar, responder, acompañar en la angustia, glorificar, saciar de vida y mostrar su salvación a quien ha puesto su amor en él, a quien conoce su nombre y lo invoca, dice en los versículos 14 al 16. Juan Calvino decía: este salmo nos enseña que Dios vela por la seguridad de su pueblo y nunca les falla. Se les exhorta a avanzar a través de todos los peligros, seguros de la confianza de su protección. La verdad inculcada es de gran utilidad, porque aunque muchos hablan mucho de la providencia de Dios y profesan creer que ejerce una tutela especial sobre sus hijos, pocos se encuentran realmente dispuestos a confiar en su seguridad. Lo que estaba diciendo Calvino es que es fácil repetir una promesa divina, es fácil subrayar una promesa divina. Es más difícil cuando enfrentamos la adversidad en el día a día y queremos bajar a Dios del cielo y queremos que responda de inmediato, o incluso nos atrevemos a hacerle la pregunta ¿por qué? Muchas veces lo hemos dicho y lo reiteramos. Dios nunca nos va a responder esa pregunta, nunca. Dios nos va a invitar a que nos pongamos de su lado para que podamos ver las cosas desde su perspectiva. No nos va a responder por qué. Él sabe por qué. Porque a Dios le importa más nuestra eternidad que nuestra tranquilidad. Y le importa más nuestra vida eterna que nuestros sentimientos en esta tierra. Vamos de paso por ella. Así que, dice, de modo que a la luz del Salmo 91 nuestra confianza tiene un doble fundamento.
se basa en la naturaleza de Dios y se basa también en sus promesas. En su último cántico, cuando Moisés se preparaba para unirse con sus mayores, vio al pueblo de Israel acampando al pie del monte Pisga, del monte Nebo, en la cumbre de Pisga, como si fuera un rebaño allí apacentando abajo. Y entonces pudo pronunciar una de las más hermosas bendiciones de la Biblia: bienaventurado tú, oh Israel, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio 33, 29. En nuestro salmo se compara también a Dios con escudo y adarga es su verdad, aunque aquí seguramente estamos ante un anacronismo, pues adarga era un escudo marroquí ovalado de cuero que se usaba en la conquista de España. No existía en el antiguo Israel, y Reina Valera 60 solo usó el nombre como sinónimo de escudo. Lo cierto es que no hay consenso sobre la traducción del texto. Prueba de ello es que si usted lee diferentes versiones de la Biblia, va a encontrar diferentes lecturas. Su fidelidad será escudo y muralla protectora, dice una versión. Escudo y baluarte su fidelidad, dice otra. Sus fieles promesas son atadura y protección. Su brazo será escudo y coraza, dice una versión más. Pero en todas las traducciones se vislumbran ya dos cosas que son alusión al escudo, primero, que es alegórica, y la segunda, una alusión a la verdad, que realmente es una alusión a la fidelidad divina. La palabra aquí, verdad, es la palabra emuna, que significa ser firme. De ahí viene la palabra amén. Cuando usted y yo decimos amén, estamos diciendo así es, no así sea, así es, porque amán significa ser estable, es un verbo estativo, es un verbo que describe una condición, no una acción. Y cuando se dice que Dios o sus promesas son amán, son firmes, significa que no cambian. Y podemos recordar a San Pablo diciendo: Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el autor de la epístola a los Hebreos, y San Pablo dice que las promesas de Dios son sí, y en él son amén, para su gloria. Entonces alude a la firmeza o a la estabilidad. Más aún, como fuente de nuestra confianza, el Salmo utiliza tres nombres para aludir a Dios. Lo llama Altísimo, Elión, el nombre del Dios de Melquisedec, usado a menudo para denominar al Dios de Israel en su trato con los gentiles. Lo llama Omnipotente, el Shaddai, nombre con el que el Señor se dio a conocer a Abraham cuando le reiteró las promesas del pacto en Génesis 17. Y curiosamente, ambos nombres fueron invocados juntos por el perverso Balaam en su profecía de Números 24:16. Y el Salmo llama también a Dios Adonai, es decir, mi Señor, el nombre del Dios del pacto con el que cifra su ser y su eternidad. Pero como antes señalamos, nuestra fe y confianza se fundamentan también en las promesas de Dios. Y fíjese usted lo que dijo William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, cuando dijo respecto a la fe: la fe no es un salto a la oscuridad, exige la evidencia más segura y se encuentra en la palabra de Dios. Algunos creen erróneamente que pueden obtener cualquier cosa que deseen si lo creen con toda su fuerza para que suceda. Pero esto es credulidad, no es fe. La fe necesita apoyarse en la revelación de Dios y aferrarse a sus promesas. Si Dios hace una promesa, entonces es tan segura como si ya hubiera sucedido. Él preside el futuro y ciertamente se cumplirá. En otras palabras, la fe trae el futuro al presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creer en Dios. Dios no puede mentir, no puede engañar a nadie
ni puede tampoco ser engañado. Dios, creer en Dios es lo más racional, sano y lógico que un ser humano puede hacer. ¿Qué hay más razonable entonces que una criatura le crea a su creador? La fe no está limitada a las posibilidades, sino que invade el reino de lo imposible. Cuando un servidor era nuevo creyente, escuchaba con frecuencia a otros cristianos hablar de la vida cristiana como si fuera una esfera de cristal en donde los males del mundo y sus sinsabores no podían tocarnos. Todavía hay quien piensa así, pero como decía Oswald Chambers, un predicador del siglo pasado, realmente nos libra de la adversidad en medio de la adversidad. Y tenía razón. El Señor Jesús dijo con toda claridad: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Después entendí que a lo que Dios realmente más le importa es nuestra integridad que nuestros sentimientos, nuestra eternidad que nuestra tranquilidad, y que nada, de nada sirven nuestros esfuerzos humanos en la obra de Dios. Alguien dijo que si damos nuestro mayor esfuerzo físico, nos agotaremos, y cuando espiritualmente nos rindamos por completo, dice, obtendremos más fuerzas que Dios nunca da para el día de mañana o para la hora siguiente, sino la da para ese preciso momento. Nuestra tentación es afrontar la adversidad de acuerdo a nuestro sentido común, pero un santo se goza, incluso cuando está aparentemente vencido por las calamidades, porque la victoria es absurdamente imposible para todo el mundo, menos para Dios. Dios, dice la Biblia, nos da la ayuda oportuna en el momento preciso. No es algo que tengamos bajo la manga, simplemente viene de la mano de Dios cuando Él lo determina. En síntesis, si la seguridad del creyente radica únicamente en Dios, seguramente una de las mejores descripciones de Él viene de Agustín de Hipona, quien dijo: tú eres, Dios mío, un soberano ser en grado sumo, alto, perfecto, poderoso, omnipotente, justo y misericordioso, oculto y presente, hermoso y fuerte, tan estable como incomprensible, inmutable y cambiando todas las cosas, nunca nuevo y nunca viejo, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitando, siempre sosteniendo, llenando y protegiendo, siempre creando, nutriendo y perfeccionando, nunca buscando y nunca careciendo. Amas y no sientes pasión, sientes celos y estás seguro, te arrepientes y no sientes dolor, te airas y estás tranquilo, cambias de acción pero no de parecer, recibes lo que encuentras y nunca has perdido nada, nunca estás pobre y te gozas con las ganancias, pagas deudas sin deber nada a nadie y perdonas deudas sin por eso perder nada. Qué hermosa declaración, hermanos, de un hombre que se apasionó por Cristo. Agustín de Hipona dijo en alguna ocasión: los placeres que antes temía perder, dice, los sacaste tú. Pero no solo los echaste, sino que en su lugar entraste tú. Y ahora solo me gusta hablar de ti. Era un hombre loco por Cristo. Como conclusión, una vez más, la pandemia puso de moda este salmo porque en ese tiempo necesitábamos esperanza. Probablemente nuestro primer contacto con el COVID-19 fue algo parecido a la noción de que algo estaba ocurriendo lejos, al otro lado del mundo, un lugar que nunca hemos visto, pero sabemos que estaba allá. La pandemia estaba al otro lado del océano, en Asia Oriental, pero pronto se hizo tangible.
Arribó al país, a la ciudad, al barrio, y de pronto los enfermos tenían rostro, nombre y apellido. Cuando suple del contagio primero y la muerte después del doctor Emilio Escobar, pastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, quedé pasmado. Lo conocí por cerca de 40 años y siempre fue un varón pasado por la plomada, un pediatra altamente laureado, reconocido, y aún así un hombre humilde. Como amigo era una bendición, y como pastor aún más, aunque siendo honesto, era un predicador. Como predicador era un puño de hierro con un guante de seda. Cuando predicaba hablaba con una elegancia, tenía una manera de predicar, pero de pronto lo tomaba usted del cuello y no lo soltaba hasta que no se rindiera aquello que Cristo estaba demandando. Era un caballero con toda la extensión de la palabra. Incluso algunos decían, es una dama por su trato, pero cuando subía al púlpito se convertía en un secuestrador que te atrapaba y no te soltaba hasta que te rindieras a aquel que había secuestrado su propia vida y lo había mandado a predicar, y se lo llevó a su reino. Cuando supe de su gravedad, no pude dejar de sentir vergüenza por mi propia vida. Y como en alguna ocasión dijo Lutero, pensé entonces en voz alta, Señor, hay tantos hombres perversos en este mundo, narcotraficantes, violadores, asesinos, ¿por qué te llevas a un hombre como él? Hasta que pensamos en dónde y cómo está él. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Pero si pensamos en el pastor Escobar, ahora está mejor que nosotros. Seguramente cuando pensamos en las alas de Dios, pensamos en alas de águila. De hecho, Moisés mismo propuso la figura en su famoso cántico: como el águila exista a su nidada, revolotea a sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva por sus plumas. A pesar de que según la ley el águila era un animal inmundo, los autores sagrados no podían dejar de fascinarse por su majestuosidad. Pero no hay problema si pensamos en la protección de Dios por medio de una figura más modesta. Entre los intérpretes de este salmo, Agustín brilla por su pertinencia y lucidez, ya que el salmo citado por el enemigo en el relato de la tentación, Mateo 4, Agustín lo interpreta cristológicamente. Hizo hincapié en la humildad de Cristo como por la puerta a través de la cual se entra a la morada del Altísimo. Nos recordó que el propio Cristo se comparó con la figura de una gallina, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise refugiarte bajo las alas y no quisiste? Agustín declaró que no hay ofensa en semejante analogía, pues Cristo mismo lo propuso, y además Él no es ni cordero, ni león, ni gallina, ni águila. De hecho, lo que el Señor habla simplemente es del cálido y dulce abrigo que nos ofrece. Así que Agustín comentó: ya que dice, bajo sus alas te refugiarás y estarás seguro en medio de ellas, sin temor de que se te cause daño ninguno, procura no alejarte de allí, donde ningún enemigo osará acercarse. Si la gallina protege a sus polluelos bajo las alas, cuánto más seguros estaremos bajo las alas de Dios contra el diablo y sus ángeles, que como potestades del aire revolotean como gavilanes alrededor para arrebatar al débil polluelo. Cristo se compara con la gallina cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise ponerte bajo las alas y no quisiste. La obra de Dios, hermanos, es la salvación realizada. La salvación es la plena realidad del propósito divino en su misericordia. Una vez más,
El escritor uruguayo Eduardo Galeano dice que en 1916 llovió para arriba, la gallina mordió al zorro y la liebre le disparó al cazador. Los mexicanos invadieron Estados Unidos y cuando vino de regreso en Ciudad Guerrero salió algo muy mal. Una bala fría, una bala de rebote, fracturó la tibia del general Villa. Le hicieron una curación muy mala porque cuando la infección creció y trajeron una enfermera para curarlo, le sacó pedazos de las mitazas dentro del hueso, es decir, pedazos de las chaparreras, pedazos de cuero incrustados en el hueso. Se lo sacaron, dispersó sus fuerzas, se desaparecieron. En medio de una nevada terrible y ardiendo en fiebre, lo llevaron a la cueva del Coscomate. Los apaches llevaron al ejército de Estados Unidos al pie de la cueva del Coscomate, pero por la forma del lugar donde está era imposible verlo. Hay una cumbre de 45 grados, muy inclinada, detrás de la cual está la cueva. Así es que Villa podía verlos y oírlos cantar todas las noches porque estaba en su refugio secreto. Ese día nadie lo tocó, no fue posible, no era su día. El cristiano, hermanos, tiene un refugio secreto y es Dios mismo. Bajo sus alas te cubrirá y debajo de ellas estarás seguro. Yo no sé, hermano o hermana, qué pueda inquietarle o angustiarle en este momento. Problemas de relaciones, de salud, económicos, o incluso a veces todo junto. Pero el Salmo nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites recordar quién eres y lo que haces. Bendito seas por esto. Permítenos entrar por esa puerta a tu refugio, a través de tu Hijo amado. En su nombre te lo rogamos. Amén.